Sí. Mirad lo que he utilizado de correa. Cámara de fotos. No digas un truco de cine. Bueno, llegamos... Capitán Eclipse. Por fin podemos hablar... Rescate en la periferia, que eso, teníamos eso es muchas ahí ganas en porque... Torrejón de Ardoz, ¿no? Ahí al lado, ahí a la izquierda, cerca de Caledonia. Escocia. Bueno, pues... Bronx. Tenemos, a ver, Iván García ha publicado hasta ahora ya hace algún tiempo y ha hecho muchas presentaciones. Nosotros referenciamos una que fue la del Celsius, pero ha hecho también en las jornadas del cómic, ha hecho sí. varias. Y entonces ya nos tocaba hablar un poquito de esto, porque habíamos hablado mucho luego... con él en entrevista, pero no habíamos hablado de su cómic. Lo habíamos demorado un poco y por motivos que fueran. Y teníamos ganas, yo tenía muchas ganas de este cómic porque a mí me ha entusiasmado este cómic, ¿eh? A mí es de los cómics que más me ha gustado últimamente, ¿eh? Principalmente porque a mí me ha imbuido en ese universo que ha creado. En ese cómic, yo cuando lo estaba leyendo, cosa que no me pasa a menudo, a mí tenía inmersión total. No sé si me explico. Yo no sé exactamente si era por el color, por el diseño de las viñetas, por la continuidad que tiene, que domina perfectamente el lenguaje del cómic o el ritmo. Pero yo estaba allí metido y estaba viendo la película. O sea, estaba viendo directamente como si fuera una película. Era una cosa que había comentado yo antes en el debate, que técnicamente hay cosas que no me gustan, ¿no? O sea, no me gustan, no en el sentido que no me gusten, sino que veo que aquí hacen falta un poquito más de horas, ¿no? Pero lo que es importante, lo que es esencial en un cómic, ya no es que gráficamente te guste más o menos, sino que utilizar el lenguaje, utilizar la narrativa para imbuirte sin que tú te des cuenta. Eso es de lo más difícil. Absolutamente, absolutamente. Luego técnicamente lo puedes ir supliendo con trabajo y lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es lo más complicado. Entonces, una vez que tienes unos cimientos tan fuertes formados, y en este sentido yo hablo de ese universo expandido que tiene montado, que él mismo lo tiene montado y etiquetado en su cabeza, que es la impresión que da, que es una cosa realmente cerrada que te hace decir, quiero saber más. No, o sea, yo me leí el TVO y sí. Lo primero que hice fue... Lo primero que hice, voy a decir la verdad, lo primero que hice fue leerme el TVO, el de la periferia y las dos historias cortas de ensueños que habían salido. Inmediatamente lo siguiente que hice es que tengo que leerme el resto. O sea, me metí en la página web de él, estuve mirando tal, porque es que tenía ganas de saber más de ese universo, ¿no? O sea, él dice que se había documentado bastante para crearlo, o bueno, aparte de que en su época de estudiante le había valido como base para seguir reforzando toda esta historia. Él está estudiando historia, precisamente. Pero entonces... yo voy a decir una cosa, en este cómic en concreto, todo lo que se refiere al universo creado, en realidad importa prácticamente nada. Quiero decir, no hay ninguno de los personajes que directamente sea influido por su historia. Es decir, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, en todos los relatos que tiene cortos, en todos los relatos me refiero a no todos los cómics que tienen en Sueños, el personaje que te presenta sí que le importa, sí que es importante sus referencias culturales, porque viene de esa especie de secta en la que se quiere escapar y sí es importante para presentar ese personaje. Pero aquí realmente, si tú eliminas las 2 o 3 primeras historias que te presenta el mundo y directamente empiezas, funcionaría exactamente igual. O sea, es que lo único que vale es esa introducción es para... Sí, te introduce un poco, pero no aporta a los personajes directamente. Yo creo que lo que te crea es un marco. Un marco excelente. Es sí, más... pero es prescindible. No, prescindible no, porque, por ejemplo, si tú piensas en la influencia de la religión, o sea, la religión cómo influye dentro del cómic, a mí me parece súper importante. Porque verdaderamente, si lo extrapolas a la historia real que conocemos, la de hoy en día, el dominio que puede tener la religión, como la tuvo en su momento en la alta Edad Media, bueno, la alta ya menos, pero bueno, que tenía el dominio del conocimiento, que tenía el dominio de la tecnología. Esto te lo está contando aquí. Es verdad que te mete un montón de referencias sociales. Pero no es importante, no influye directamente en uno de los personajes. Quiero decir, te marca un marco, o sea, te hace un marco político de religión, de corporaciones, de política, la nueva aristocracia, ¿no? Que son los nuevos ricos, de un control, todo eso. Pero realmente que aparte de que son piratas y que son... Bueno, estos son piratas. Que son corsarios y de que este es un príncipe, lo otro es muy secundario. Es decir, sí, está bien, está pero ahí... es que si no tienes eso... Pero en la cabeza ya metido, no puedes evolucionar. ¿Pero qué influye? ¿Que sea una corporación o que sea es de una religión u otra? Pero eso tienes que montarlo. A mí o que decir, tú puedes directamente empezar la historia. No, porque no puedes criticar luego. Pero no lo hace, no lo critica. No digo por él, pero luego dice, no, es que no, otra cosa es que le valga, otra cosa es que le valga
y que venga de otras historias en las cuales sí son importantes, como por ejemplo el relato que digo del relato que pone en el Ensueños. Pero realmente para esta en específica, de hecho, podría sobrar, podría quitarlo y funcionaría casi exactamente igual. Otra cosa es que sea bonito de leer y que te valga para imbuirte en la historia. Que es precisamente lo que estabas diciendo tú. O sea, es que eso se consigue haciendo esto. Si no tienes ese background, pero también, del mismo modo, por ejemplo, hay unos personajes que te pone al principio que vienen lastrados de la anterior aventura, que aquí simplemente te los pone y enseguida se libra de ellos. Cuando igual porque no interesan para la historia principal, claro, que quiere contar él. Pero ahí estamos, pues quítamelos desde el principio, no me los presentes, o darles un poquito más de protagonismo, un poco más de tal. O sea, o me los pones o me los quitas. Pero yo creo que me lo presenta ahí y no... ¿Para qué me los pones? No sé si me explico, quítamelos. Ya, pero si no te los pone, tú también puedes decir, bueno, ya te olvidaste de esto. No hay continuidad en el otro. Bueno, puede ser un mes después, se puede ir de vacaciones, o puede hacer alguna pero referencia. Una cosa, es que pero no es importante. A ver, en esencia, a la estructura de la historia no es importante en el sentido de que no tiene una relevancia. No digo que sean un problema, ni mucho menos. No, digo que en principio... estorban tampoco me estorban. No, pero sí que me... Digo yo, ¿y estos por qué me los pones aquí? Si yo me leo el cómic por sí solo, como una pieza individual, digo, ¿por qué me los pones aquí? Pero es que no me los pongas. Volvemos a lo mismo. O dame más de ellos, quiero decir. Claro, pero volvemos a lo mismo. Te vas a la página web, te enteras de no sé qué tal, de no sé cuánto, te enteras un poco de la estructura de esa historia que se ha montado. O que haga el método Marvel, que diga que ponga una viñeta y digo, comprar el cómic o el libro, que tal. Que eso era Marvel para que tú picaras y compraras ahí. Si lo haces, Iván... Derechos. De hecho, a mí me hubiera gustado que lo que era la historia o el marco histórico influyera más directamente en la trama. Eso sí que lo he echado un poquito de menos. Caso, Star Wars es una referencia pero es que base en Star Wars pasa lo mismo, pero no te presenta un marco histórico. Te ponen las letras que te dicen que sí, hay una princesa, hay una que la han secuestrado, pero no tiene un trasfondo detrás. El trasfondo va ocurriendo a medida que va avanzando la historia. Vale, pero una cosa que decía Iván es que lo importante aquí son los personajes, las vivencias. ¿Por qué se criticó la primera trilogía de Star Wars? Se criticó porque no hablaba de personas, hablaba de un movimiento político, de tal. Era una cosa fría, era una cosa que no había... No estoy de acuerdo. Bueno, te refieres a la trilogía, al episodio 1, 2 y 3. Claro, entonces, si no lo pones, dices, vale, pero mucha gente critica la primera y puedes criticarlas como películas. Y estoy de acuerdo, pero en una cosa, quiero decir, si en la trama es importante el marco político para lo que estás desarrollando... No, porque lo importante, volvemos a lo mismo, son los personajes, pero tienes un marco detrás, tienes un refuerzo. Pero entonces me sobra. ¿Por qué te va a sobrar? Porque los personajes son lo importante, pero no el marco político. Mientras que no te estorbe. No es que me estorbe, digo que me sobra un poco y no es relativamente importante. El único valor que tiene el presentarme ese marco político aquí en este cómic, no digo en los relatos, igual en los relatos sí es importante. Incluso, ya digo, en el relato de Eclipse, del Ensueño sí es importante porque sí que marca el personaje. Aquí no es importante porque no es definitivamente influyente en la trama. Más allá de que hay un corsarios y hay unos piratas, que te los diferencia como unos son malos y otros son menos malos, ¿no? Menos sinvergüenzas. Sí, son canallas solamente. Pero realmente no importa. Más allá de que es un príncipe, de que está cansado... de cómic, yo creo que las referencias a Guardianes de la Galaxia son más que obvias. En este sentido. O sea, tienes... Vale, en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, tienes una introducción que te habla de la madre del protagonista. ¿Por qué? Porque sí que es importante en el resto de la trama. Es en la película. Yo te hablo del cómic. Yo hablaba de la película. Del cómic. Aquí te cuenta una situación política que realmente no es importante. No influye. Influirá después en el segundo relato. O habrá influido en el primero. A ver, los saqueadores... Pero no influye. Vale, los saqueadores espaciales, para mí es que toma una referencia, mucha de Star Wars, que también hay muchos cómics, pero bueno, cinematográficamente yo creo que Iván come mucho del cine. Visualmente mama bastante de Star Trek. Lo que es, por ejemplo, las naves del capitán y todo eso, y la estética un poco, a mí me recuerda bastante a... Yo la veo más a Star Wars. En Star Wars es más la historia para mí, pero lo que es la estética, el colorido y todo eso, me recuerda mucho ya te digo, a las nuevas de Star Trek. Es que yo lo estaba viendo, a la serie esta nueva que hay. Yo lo veo más bien Sacadores de la Galaxia, lo veo más Guardianes. Sí, también. Yo es que lo veo más en cómic, o sea, lo veo en ese sentido. También tiene, pero a mí luego coge, te extrapola una serie de pero Guardianes igual es más el tono. Pero bueno, la mayor influencia para mí sin duda es Star Wars, la trilogía original, es directamente el episodio 1. O sea, el episodio 4. El episodio 4
cambiando los roles, que ahí es donde está el juego. Si vamos a llegar a ese tema, vamos a llegar a ese tema ya. Cambiando los roles. Vamos a ver, cambiando los roles no exactamente. Seguimos teniendo una princesa, una reina, Betty Davis. Seguimos teniendo el sinvergüenza, seguimos teniendo al chico bueno, casi el paladín, el Luke Skywalker, por decirlo de alguna forma, pero las interacciones son completamente diferentes. De tal forma, pero tampoco te las marca. No te las marca de una forma fuerte. Bueno, te las marca en el momento en el que abren la celda y golpea, el príncipe le golpea a Capitán Eclipse, igual que hace Leia cuando le salvan de la celda. Es exactamente lo mismo y sabes que esos dos están condenados a estar juntos. Pero si lo gracioso que hace Iván es eso, es que a mí me parece maravilloso. Cambia el rol. Deja a la chica compuesta y sin novia, que a mí me hubiera gustado verla celosa. Que no hubiera podido conseguir ni a uno ni a otro. A mí hubiera entrado, porque ese personaje queda bastante suelto. Tú eres muy de Sálvame. No. No, pero es decir, ese personaje, el que acompaña al príncipe, el que va a salvarle, el que hace toda la misión, para mí es el personaje que se queda flojo, que se queda como, dale chicha ahí, dale, ¿sabes lo que te digo? Los secundarios en general se me quedan un poco faltos. Y yo digo, joder, es que si le hubieras dado que estuviera celosa o que se hubiera puesto tal, me hubiera hecho gracia y hubiera entrado en el juego los tres. Porque ahí tienes el juego. Es que ya no es un triángulo amoroso, vale, ahí. Pero si lo haces de una forma tan sutil, es que también se puede criticar lo contrario. Yo verdaderamente así está bien. O sea, a mí me gusta así. Pero me sobra ese personaje entonces. Porque realmente podía ir el Capitán Eclipse solo. ¿Qué hace? Claro, más allá de disfrazarse de que le pone así y tal para meterse infiltrada, realmente ese personaje que aporta, más allá de que secuestra a Capitán Eclipse, podías habértelo ahorrado casi. Si no te lo quieres ahorrar porque visualmente funciona, métele en el triángulo amoroso, de una manera u otra. Y ahí está el juego. Yo creo que está metido, pero de una forma implícita. O sea, todo el mundo ya está juega con ese estereotipo. A mí es lo que me gusta, vamos. O sea, decir, joder, hay una escena... Me has contado la historia y luego me lo puedo leer por este camino. Hay una escena que, por ejemplo, marca lo que es la mirada gay, que a mí me parece vital en este cómic. Aquí no hay cosas gays. Bueno, hay mucha mirada gay, pero me gusta mucho precisamente la escena en que están los tres, que le presentan la foto del príncipe por primera vez, y dice, oh, pues es muy guapo el tío, me gusta y tal. Y entonces se ven una mirada entre el chico y el otro que tampoco aporta nada, el otro que va ayudante, que se miran así como... esa es la mirada gay, ¿no? Esa escena le habrá pasado seguramente cientos de veces a gays, de que cuando ellos dicen abiertamente que son gays, como que se miran a los otros extrañados o tal, ¿no? Esa es la diferencia entre la mirada gay o que lo intente hacer un heterosexual, este cómic, ¿no? Y a mí eso es lo que realmente me gusta. Este Han Solo homosexual, a mí es lo que hace que sea diferente el cómic. Bueno. Y por eso funciona ese cambio de tributos. Si Luke Skywalker o el príncipe es un chico, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser una space opera abiertamente homosexual? Y eso es lo que me marca y lo que diferencia esta space opera de otras, ¿no? Por lo demás, los tópicos están todos. No falla ni uno. Bueno, me falta un R2D2 aquí. Falta un R2D2. Y un C3PO. Sí, para meter un muñequito. Un alivio cómico. No lo eche de menos, mira. No, es que en ese sentido no, porque sí es cierto que se buscan... pero precisamente lo que estás diciendo, yo tampoco lo veo así, sí que veo una parte implícita. Es decir, lo de tomar tantas referencias... escocesas de Caledonia y tal, hacer las aventuras espacial me pareció casi brillante. Me pareció tal. Las referencias escocesas, por ejemplo, a mí me hace gracia que sea precisamente el príncipe que digamos que hace como es la princesa que van a rescatar y es la que lleva la falda, ¿no? Yo creo que eso debe estar un poco buscado también, ¿no? Como diciendo, bueno, este es el... No sé si es más femenino o... No lo sé. Ahí yo creo que juego un poco con la ambigüedad y a mí me ha hecho gracia eso, ¿no? Quizá por eso he escogido los escoceses, no lo sé. Habría que preguntarle. Bueno, yo ya lo sé. Había una de las cosas que más me gustó, es eso, lo que decía, la inmersión, el uso del color, me gusta que el espacio no sea negro, por ejemplo. No, nunca lo es. No hay ninguna viñeta, hay que decirlo, no hay ninguna viñeta que haya unas masas negras que representen el espacio. Efectivamente, no hay vacío, el horror vacuis casi, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho y yo creo que es uno de los motivos por los que me ha imbuido en la historia, ¿no? He visto todos los decorados, todos los pasillos de las naves, todo bonito, precioso, muy vivo. Y yo creo que eso es una cosa que es muy a reseñar, ¿no? Y sobre todo el aspecto ochentero. Porque sí, el cómic tiene un aspecto ochentero que me ha recordado bastante a los cómics, a los mangas japoneses de los 80. A Ulises 31 o todos esos cómics así de... Un poco más allá de Mazinger Z o... ¿Sabes lo que te digo? Esos futuristas de los 80. Y funciona, ¿no? Esas patillonas que tienen, por ejemplo, pues...
A ver. Y después ese rollo también le gusta mucho como el... Es relativamente, bueno, relativamente sutil, no mucho, pero ese sado que tiene. Esa estética sado que tiene. Cuando, por ejemplo, a él lo tienen atado o a ella cuando la visten, así Eso como porque Red Sonja. eso lo estás diciendo porque te estoy enseñando esto. Él tiene... Bueno, cuando él se viste ahí marcando todos los bíceps y tal, un poco 300 o tal, el rayo cuero sado, ¿no? Pero funciona, ¿no? Está bien, está... A mí a mí me llamó la atención y me entra en la historia y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no esto? Y mucho más encima, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, hay una cosa que no me gustó. Una cosa que no me gustó que voy a reseñar. Cuando tienen a Eclipse esposado, Hasta aquí. que me gusta la escena y me parece bien, ¿no? Que le rapan la cabeza incluso, pero que le pone una sombrita en el pene. Yo, no me pongas la sombra en el pene. O me lo enseñas o no me lo enseñas. O me esquivas ese plano, pero no me lo escondas así. Ay, casualmente hay una sombra para no enseñarlo. Sí, ese que lo pondré en frontal. O enseñas o no enseñas, pero yo no me lo escondas con una sombra. ¿Sabes lo que te digo? A mí eso lo hacen en películas a veces y también... No voy a decir nada respecto a eso. O sea, a mí me parece que está bien. O sea, Y después, bueno, el personaje del príncipe, por ejemplo, es lo que digo. Es el típico... Spaceball. Spaceballs, ¿te acuerdas de Spaceball. Spaceballs? Es el mismo personaje, pero gay. Es el mismo, es el príncipe que huye de sus obligaciones principescas. Es lo mismo. Aquí un poquito más serio, pero ha cogido eso y lo ha transformado. No, es serio. O sea, el cómic en verdad es de aventuras, no tienes una lecturilla como tú estás diciendo que puedes. Bueno, me refiero más serio porque la otra era claramente cómica, es era una parodia. La otra era una parodia, pero este no juega un poquito más, pero es el mismo dilema o el mismo lo que mueve a ese personaje, ¿no? A ver, no me digas. Me gustan mucho los diseños de las naves, por ejemplo. Todo lo que son los están diseños espaciales. Están muy cogidas, no solamente de Guardianes de los cómics de Marvel, están verdaderamente no inspiradas, no cogidas. Están muy inspiradas, y se nota. Y mucha parte también de Star Wars. Ahí es el grosso, digamos. O sea, no los veo, como tú dices, menos alguna estación espacial que ya es más tipo Star Trek y tal. Pero el diseño de todo es absolutamente brillante. O sea, son naves viejas, naves que sufren. No, con muy buena pintura, que es lo que iba a decir. Con muy buena pintura. Pero es una ciencia ficción muy limpia, muy futurista, limpia. Pero no es Star Trek. O sea, pero Star Trek tira un poco por ahí, porque es un futuro muy positivo, muy luminoso y muy nuevo. Pues cosa que, por ejemplo, no sería Aliens, a mí me o no parece serían más otros. a mí me parece más Starjammers en ese sentido. Starjammers, un poquito ahí, ese rollo que... Los Guardianes de la Galaxia también va un poco por ahí. Sí, bueno, Starjammers... entonces, sí que me parece que coge esa parte que me parece que funciona muy bien, mezclada con los personajes, y encima, si me da un poquito de vuelta al rollete, y luego si encima, es lo que digo, yo tengo una cosa muy clara, puede estar dibujado más o menos bien. Otra cosa, que por ejemplo es una cosa que a mí, especialmente yo lo que decía un poco en tal, me falta dinamismo en el trazo, seguridad en el trazo, vamos a decirlo así, seguridad en el trazo en cómic. No quiere decir que esté en absoluto mal hecho ni mal narrado, estamos diciendo todo lo contrario, pero sí que me falta esa seguridad, que esa la da el hacer páginas de cómic, porque él es un excelente ilustrador que te hace maravillas. Sin contar ya las referencias que, pues, o sea, Divine, o sea, John Waters, por Dios, o sea, una nave se llama Divine, un reino se llama Caledonia, Beltane por ahí, Beltane, o sea, unas referencias célticas y tal que son de descojonarse y que te hacen una gracia de la hostia. Que eso sí, es lo que te estoy diciendo, que a mí es lo que me provoca... Esa parte está muy bien trabajada. Muy bien trabajada, me parece excelente. Y que luego una falta de seguridad en el trazo no me estropea una buena historia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de 1934? Yo no encontraba seguridad en ese trazo de Adrián Gutiérrez tampoco, pero no quiere decir que la historia estuviese mal, ¿no? O sea, pues aquí me pasa algo parecido. Me falta ese tal, pero luego lo compensa con un dinamismo, que es lo más importante. El dinamismo de la página, de cómo te cuentan las cosas, esa imbuición que tú llamas muchas veces, esa composición, que ves prácticamente que te estás sacrificando cosas muy espectaculares para hacer pequeños detalles que te ayuden a seguir la historia, ¿no? Y eso me importa más que me meta un planito pequeño de no sé qué, no sé cuánto, que me cree una interacción que luego me sirva más adelante para luego recrear la sensación que quiere dar. Y eso queda suplido. O sea... sí, a mí el cómic me ha gustado muchísimo, ya te digo. En el momento en que me ha conseguido imbuirme, a mí ya me ha ganado, además visualmente y los colores son preciosos. Una cosa que me gustó mucho, que es una de las escenas, mi escena favorita, yo creo que es la del beso, precisamente. Cuando están debajo del agua... Parece que he abierto la página por el lado. Esa escena me ha parecido... La hemos visto cientos de veces en el cine, pero sin embargo, él le da la vuelta y me funciona muy bien. O sea, me ha gustado mucho, ¿no? Esta viñeta.
Y después, por ejemplo, Ahora ponemos la viñeta. Ahora ponemos la viñeta. Al fin y al cabo, la historia parece ser que no deja de ser una excusa para que estos dos personajes estén juntos en la misma nave para la siguiente, ¿no? Es como un príncipe llega a estar con este pirata. ¿Por qué? Es todo un convenio y al final para que se vayan juntos los dos, ¿no? Y que pueda escapar el príncipe de una manera u otra, ¿no? A mí y te voy a decir una cosa. Arquetipos. Me meto hasta dinosaurios, macho. Dinosaurios. O sea, vamos a ver, me juntas Guardianes de la Galaxia, Star Wars y Parque Jurásico. Además, fíjate que juega, yo creo que él quiere jugar en una liga de todos los públicos. Sí, obviamente, claro. Pero sin embargo, si tiene un poco como Spielberg, pero como Spielberg, si tiene que matar a alguien un poquito sangriento, te lo esconde, pero, o sea, te lo esconde visualmente, pero sabes que ha ocurrido. Y no se ensaña. Pues, si el dinosaurio tiene que comerse a alguien. Lo mismo que decías antes. O sea, es que me parece que es a lo que juega y a mí me parece muy bien. O sea, que decir, te funciona a nivel infantil y te funciona a nivel un poquito más adulto. Exacto. ¿No? Tiene, a ver, no es que tenga dos lecturas, sino el que quiere leer, lee. Y el que quiere interpretar, interpreta. O niveles, tiene como 2 niveles, sí. Sí, o sea, a mí me hacía. Pasa con las películas de cuando Disney remontó. Eran películas para todos los públicos, pero había una segunda lectura siempre. Curiosamente, porque todas las historias de Disney estaban muy dulcificadas. A mí me parece más claro el ejemplo de Pixar, que también es Disney. Sí, en la película es tanto para el padre como para el niño. Exactamente. Y aquí... ¿Quién va a ver las películas? Ahora va todo el mundo. Entonces tú te lo lees y un chaval se lo pasa de miedo, se va a pasar una historia de aventuras estupenda, aventuras espaciales. Ese mismo niño lo lee 20 años después y le va a coger muchas más cosas. Exacto. ¿No? Y para mí me parece que es la brillantez que está haciendo Iván con esta serie. A mí me parece... me gustó, por ejemplo, lo de las cicatrices en la espalda del personaje cuando lo tienen atado también. Oye, tú mucho mencionas lo atado. Bueno, yo creo que es una cosa vital. ¿Qué decir? No, pero me refiero a... que es vital que te... No, pero sí. A ver, me refiero a los... Es decir, si estás contando una historia de piratas, una de las escenas típicas de los piratas es que lo aten y que le golpeen con látigo y todo lo que hacían en la época de piratas, ¿no? Porque es algo que te está contando. Y el que tenga cicatrices te está diciendo que tiene una historia, que no es la primera vez que está en esa situación. Sí, que lo han tomado veces. Pasado. Pues sí, pues seguramente. Si no, no tendría esas cicatrices, ¿no? Me refiero que con un dibujo, con una cicatriz, te está contando una historia de un personaje. Si empezamos a hablar que Batman de cuero y que también tenga cicatrices en la espalda también. El príncipe seguro que no tiene cicatrices en la espalda. No le hemos visto la espalda al príncipe todavía. Bueno, Iván, muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Que queremos más de estos, sobre todo dibujados. Ahí. Yo quiero más de estos y largos, y a mí me ha gustado el personaje. O cómics con esta mirada tuya. O sea, a mí me han gustado porque hace falta mucho de esto. Me parece un TVO estupendo, la verdad. Quitando las 4 cocinas que estamos quitando, que nunca te llegue a... yo no me saturaría de este tipo de cosas. Y además unas historias de aventuras. Quiero aventuras. Dame eso y dame mucha leña al mono. Que te den el episodio 8 ya. Que te lo den a ti. Que no se lo den a JJ Abrams. Que no se lo den a él. Que están a tiempo. Que llamen a Iván. Cómicas Tour, seguimos.